Para empezar a hablar de esta compañía, o sea, Nagarro es una compañía de servicios tecnológicos de IT y todo empieza con un análisis de lo que viene siendo la industria. Porque estábamos viendo que al final tenemos todo lo que viene siendo la instalación o el incremento de la demanda en software por toda la demanda tecnológica que existe actualmente para que las compañías puedan seguir trabajando remotamente con sus empleados. Y todo este software al final se vende, pero alguien tiene que implementarlo. Entonces empezamos a estudiar un poco este mercado y lo que vimos también, aparte de que dependiendo de dónde coticen siempre, vimos unas valoraciones muy, muy exigentes, lo que empezamos a ver también es analizar diferentes puntos. Aparte de las valoraciones exigentes, había muchas compañías con un alto nivel de concentración en sus clientes más grandes, por así decirlo, un 30-40% dependían de sus clientes más grandes. A partir de allí, pues, teníamos lo que viene siendo la dependencia del sector público. Había muchas compañías que dependían del sector público, lo que no nos parecía del todo adecuado. Y finalmente lo que hemos decidido es que encontramos una oportunidad en Nagarro. Nagarro es una compañía alemana que tiene un portafolio muy complejo de integración digital, que lo que viene siendo es una implementación para terceros, todo lo que hicieron a nivel global. Sale a bolsa en 2020 a partir de un spin-off de Algeir, una compañía alemana que estaba sufriendo bastante en bolsa porque tenía diferentes divisiones y quería extraer valor sacando lo que viene siendo la joya de la corona, Nagarro, a bolsa. Y finalmente, bueno, esta compañía es una compañía que tiene fundadores de la India, provenientes de la India, lo que consideramos que es una ventaja competitiva con respecto a otros y que mencionaré más adelante. Nagarro opera es lo que en un mercado fragmentado. Si pasamos de diapositiva, por favor, Beatriz. Gracias. Bueno, pero un mercado que tiene un crecimiento muy considerable, es un mercado fragmentado, competitivo y que ha explotado con los requerimientos digitales, como mencioné anteriormente, de las compañías a causa de la pandemia que inició en marzo pasado. Este mercado se espera que se expanda por muchas consultoras digitales, entre ellas IDC, en alrededor del 12% anual por los próximos 3, 4, 5 años. Esto ya llevaría de 346 billones a 545 billones aproximadamente. Cabe destacar también que este crecimiento abarca todo lo que viene siendo únicamente las nuevas tecnologías, lo que viene siendo nueva generación de ERP, CRM, RPA, que es automatización digital por bots, HCM, que es Human Capital. Al final todo esto es nuevas tecnologías que incluyen también Data Analytics y que van directamente al cloud, que no todas las compañías realizan este tipo de servicios. Este crecimiento mucho mayor a lo que viene siendo el mercado global de IT hace que el porcentaje de este nicho de mercado de nuevas tecnologías pase del 50% actual al 70% en el futuro. En la próxima diapositiva también vemos un poco la diferencia que tiene Nagarro con respecto a otros competidores, como pueden ser las Big Four, las Accenture, Tata, Atos, DXS, etcétera, que al final tienen la ventaja, Nagarro, de haber nacido en el entorno digital y que directamente ofrecen estas nuevas tecnologías que al final tienen mejor precio, mejor margen y mayor crecimiento a futuro. Eso también hace que también los equipos tengan una capacidad innovadora mucho más actual, mucho más potente con respecto a otras, que al final este talento suele ser más costoso a la hora para estas compañías que son más que todo de personal, y al final no cuentas con todo lo que viene siendo todos tus proyectos legacy, que son proyectos que al final vienen siendo más que todo de managed services, que vienen siendo outsourcing de procesos que cada año les toca renegociar y tienen siempre una presión en precios constantemente. Siguiendo la siguiente diapositiva, vemos un poco lo que viene siendo el desglose del portafolio de soluciones. Aquí podemos observar cómo alrededor del 50% pertenece a Digital Product Engineering. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que Nagarro acude al cliente, recoge toda la información sobre la necesidad específica de este cliente y desarrolla la aplicación en base a los requerimientos de dicho cliente. Mientras que otro 25% se refiere a lo que viene siendo la implementación, ya sea from scratch, sea de cero, o la migración de sistemas antiguos, de todo lo que viene siendo, como mencioné antes, sistemas de RP, Customer Experience y todo este tipo de nuevas tecnologías que al final tienen que hacer esta transformación completa. Y por último, el 19% que lo vemos enfocado en la parte de Managed Services, que este podría decirse que es como el apartado de menor valor añadido, porque al final, como lo comentaba anteriormente, tienes un poco de presión en precio. Pero ellos, según nos comentan desde la compañía, al final este tipo de negocio lo ofrecen para poder entrar a diversos clientes que todavía no optan a estas transformaciones y que directamente necesitan este tipo de servicios, y así aprovechar, y una vez creas el vínculo, la relación con el cliente, empiezas a incrementar lo que viene siendo el revenue per client y empiezas a hacer upselling de todas tus soluciones. En esta misma presentación, al lado derecho, vemos también lo que viene siendo cómo se desglosan sus ingresos, ya tanto por time expense como puede ser también con ingreso fijo. El 80% de esto es time and expense, es decir, que son ingresos variables dependiendo de la cantidad de ingenieros que son destinados a un proyecto y la cantidad de horas dedicadas a tal proyecto. Esto le permite a la compañía tener cierta flexibilidad de los proyectos a largo plazo en cuanto a posibles impactos de inflación en los salarios.
El otro 20% sí se lleva a cabo mediante la firma de contrato fijo, en donde se establecen ciertas cifras fijas, dependiendo de las métricas que se lleven, que al final como mencionaba antes, una flexibilidad muy grande tener ese 80% de coste variable en temas de, por lo general, viene siendo un negocio de personas que puede sufrir siempre presiones de inflación dependiendo de la región. Y bueno, también vale acotar una ventaja competitiva de aquí, es que la mayoría de sus empleados están en la India, que es uno de los hubs más grandes que existen en el mundo, donde muchas compañías antiguas están empezando a contratar mucho más. Los fundadores tienen lo que viene siendo una fundación donde educan a lo que viene siendo y forman a muchos indios, donde al final ellos se quedan con los que tienen mayor potencial, los que vienen siendo los primeros de lista. Al final eso te da un acceso personal que es muy, muy importante, porque al final en la India es uno de los mejores países con respecto a calidad-precio, por lo que le pagas a tus empleados. Siguiendo por este lado, tenemos también el desglose por segmento, donde también podemos ver una buena diversificación de ingresos por vertical, pasando, viendo que ninguna de estas supera el 15%. Esto es una de las ventajas competitivas también que pensábamos con respecto a todos otros competidores que analizamos, que al final estaban muy, como mencioné anteriormente, muy enfocados ya sea por cliente o por vertical. Eso también te reduce todo lo que viene siendo impactos en posibles casos de desaceleración, en algunos casos como por ejemplo la pandemia, toda la parte de hostelería, logística, etcétera, ha decaído un poco, pero sigues teniendo todavía un 70-80% que te sigue creciendo a buenas tasas. También vemos en la parte derecha cómo la representación de tu top 10 client de revenue solamente se concentra en el 25-26%, cosa que era por encima del 40% en competidores del tipo de Nagarro, y al final tienes una menor exposición a lo que viene siendo un impacto de que un cliente, por así decirlo, tenga problemas y te disminuya la cantidad de gasto en ti directamente, tu compañía. En la siguiente presentación aquí vemos un poco lo que viene siendo el slide con los mayores clientes, dependiendo de la vertical donde están, siendo algunos de ellos grandísimas compañías. A pesar de Nagarro no ser una compañía muy grande, tienen más la confianza de muchísimos clientes importantes, como pueden ser Audi, BMW, Siemens, Lufthansa, Nokia, ASA ABLOY, Roche o incluso Twitter. Y bueno, siguiendo también en la parte derecha, nos encontramos también con lo que viene siendo interesante recalcar, porque es el número de clientes cuyos gastos con la compañía superan 1 millón de euros. O sea, nos parece importante porque esta cifra, como nos ha comentado el management, es una cifra que se establece como un milestone directamente, ya como consideramos que a partir de esta cantidad se crea como un vínculo intangible a largo plazo con el cliente. Esto lo que hace es que haya a partir de ese momento un crecimiento exponencial, porque ante cualquier necesidad de nuevas implementaciones que necesita la compañía, estos contratos pueden ser como un ingreso marginal superior que va directamente a Nagarro sin pasar por un nuevo bidding de mercado para dárselo a otra compañía. A ver, seguidamente, bueno, tenemos aquí también otro motivo por el que decidimos entrar a la compañía, es porque el equipo directivo está tenemos una alineación de intereses muy grande. Ha fijado unas guías a largo plazo basadas en un crecimiento orgánico de alrededor del 20%, con un margen de EBITDA de alrededor del 15%, que nosotros consideramos que son cifras muy asequibles y que dado el crecimiento del mercado y la habilidad para ejecutar que tiene la compañía, van a poder obtenerlas. O sea, ya hablando un poco más de lo que era el management team, o sea, hemos aprovechado también al hablar con ellos que teníamos una parte de minoritarios que iba un poco en contra, que directamente ellos dijeron que una vez que salía a bolsa prometieron deshacerse de esa participación minoritaria y tener una exposición directa, una participación directa en la compañía con un 16% que efectivamente lo han llevado a cabo en el mes de marzo. Otra cosa que también nos parece relevante es que tienen unos salarios muy, muy bajos entre todos y lo que hacen es tener toda su compensación ligada a la cuestión del performance de la compañía. O sea, eso nos parece muy importante también el tema de alineación de intereses para el inversor. Y aparte de esto, también todo lo que viene siendo de donde son originarios de la India, como mencionan previamente, porque al final conocen muy bien cómo funciona ese mercado y es donde actualmente se está creciendo más y le permite tener esa ventaja competitiva y esos márgenes superiores a los de la industria. Finalmente, con respecto a comparables, en la siguiente diapositiva vemos cómo se encuentra infravalorada si la comparamos con sus competidores más directos que cotizan a unos múltiplos mucho mayores. O sea, Nagarro está cotizando a múltiplos menores a día de hoy, pero porque tomando en cuenta el crecimiento que esperamos que tenga, son múltiplos mucho más bajos que el resto y al final no vemos ninguna justificación fundamental que respalde este descuento con respecto a competidores. Y finalmente, nuestra tesis de inversión se resume en el conjunto de puntos mencionados anteriormente. O sea, es un mercado creciente, es una compañía digital enfocada en nuevas tecnologías, son muy ágiles en el desarrollo, lo que le permite es cobrar como un servicio premium, dado el time to value que ofrecen a la compañía.
tienen una alineación de intereses con lo que viene siendo el management, una sólida base de clientes, como vimos anteriormente, una diversificación importante de sus ingresos. Y en cuanto a números, vemos que esta compañía puede ser capaz de generar alrededor de 85 millones en el medio plazo de free cash flow al equity, y fijando un múltiplo muy conservador de 22 veces de este flujo, conseguimos una valoración cercana a los 1.870, 1.900 millones, o lo que viene siendo un 70% de upside a los niveles que estamos hoy en día.